buenas. En este video tutorial vamos a explicar lo que es la ley de Ohm y la importancia que tiene en teoría de circuitos. En 1826, George Simon Ohms encontró que la corriente, voltaje y resistencia están relacionadas con una fórmula específica y predecible. Ohm expresó esta relación con una fórmula que hoy en día se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm establece que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. La corriente y el voltaje son magnitudes directamente proporcionales. Cuando una aumenta, la otra también y viceversa. En cambio, la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Cuando en un punto de circuito la resistencia aumenta, la corriente disminuye y viceversa. Todo está relacionado con esta formulita de aquí, que dice que la corriente es el cociente de la tensión sobre la resistencia. Con esta ecuación se puede calcular la corriente cuando se conocen los valores de voltaje y resistencia. Manipulando los términos de la ecuación, se puede obtener una expresión para voltaje y resistencia. El voltaje es el producto de la corriente por la resistencia. Y la resistencia es el cociente de la tensión sobre la corriente. He puesto aquí unos ejemplos de unos circuitos muy elementales, constando una fuente de alimentación o resistencia, para ver todos estos conceptos. En este caso de aquí tenemos dos circuitos, están formados por una fuente y una resistencia, y relacionan linealmente la corriente y el voltaje. Manteniendo constante la resistencia de los dos circuitos y variando la tensión de la fuente, en el primer caso tenemos que con una tensión de 2 voltios y una corriente y una resistencia de 4,7 ohmios, obtenemos una corriente de 2,13 miliamperios. Si os fijáis, si triplicamos la tensión de 10 a 30 voltios, manteniendo constante la resistencia, obtenemos una corriente de 6,38 miliamperios. Eso quiere decir que al aumentar la tensión aumenta la corriente y viceversa, manteniendo constante la resistencia. En el segundo caso, estos dos circuitos relacionan inversamente la corriente y la resistencia. Tenemos también dos circuitos y aquí lo que mantenemos constante es la tensión de los dos circuitos. Y lo que hacemos es, en este caso, duplicar la resistencia del circuito. En el primer caso, si tenemos una tensión de 10 voltios y una resistencia de 500 ohmios, obtenemos, aplicando la fórmula de la ley de Ohm, una corriente de 20 miliamperios. En el segundo caso, mantenemos la tensión constante a 10 voltios y duplicamos la resistencia. En este caso, 1 kiloohmios, que son 1000 ohmios. Y obtenemos una corriente de 10 miliamperios. Se ha reducido la corriente. Al aumentar la resistencia, disminuye la corriente y viceversa. Aquí tenemos el triángulo de la ley de Ohm para recordar las tres fórmulas, donde la I es la corriente en amperios, la R es la resistencia en ohmios y la V es el voltaje en voltios. En este triangulito podemos ver que si nos fijamos en la tensión, podemos deducir que la tensión es el producto de la corriente por la resistencia. Si queremos saber la corriente, pues mirando el triangulito vemos que la corriente es el cociente de la tensión por la resistencia. Y si queremos saber la resistencia, pues vemos que es el cociente de la tensión por la intensidad. Es una forma de poder recordar las tres ecuaciones. Espero que se haya entendido, que haya gustado y hasta la próxima.